¡Yujú! Nuevo país número 17. ¡Qué locura! Vamos a recorrer Belice. Y aquí estamos caminando por un nuevo país, leyendo carteles en inglés. Es muy difícil descansar sin aire acondicionado. No, nos vamos a ir directo para la playa. Teníamos pensado por ahí hacer alguna parada extra antes de llegar a la playa, pero estamos cerquita, estamos a 3 horas de la playa. Nos vamos a ir directo para allá. Para ver si, porque ahí debería correr más brisa. Y vamos a desviar a la izquierda para ir a nuestra próxima parada, que va a ser Plasencia. Para hacer un breve resumen de la historia de Belice, todas estas tierras estaban habitadas por los mayas, como ya hemos estado viendo en videos anteriores. En unos episodios anteriores estuvimos mostrando Tikal, y hay una historia de que para el año 500 después de Cristo había una civilización acá muy importante que era Caracol, y el rey, que se llamaba Señor de las Aguas, derrotó al señor Doble Pájaro, que era el rey de Tikal para aquel entonces, y se dice que desde aquel entonces comienza una rivalidad que al día de hoy perdura entre guatemaltecos y beliceños. Pero bueno, eso es lo que dice la leyenda. Años más tarde, como todos sabemos, llegan los españoles a estas tierras. Acá tenemos la particularidad de que vienen los ingleses. Durante muchos años decía que en realidad, como la flota de los ingleses no era suficiente para combatir con la flota española, le pagaban a los piratas cuando estaban avalados por la corona. Ahí se los conocía como corsarios, pero si no, el resto del tiempo eran piratas. Entre las cosas que empiezan a sacar de acá, de esta zona, de esta bahía, que también eran conocidos como los hombres de la bahía, Bailén, principalmente es la madera que servía para carpinteros, ebanistas, demás. Bueno, todo eso se iba para Inglaterra. La cantidad de madera que se exportaba era tal que empiezan a traer esclavos africanos. Previo a la llegada de los españoles, se estima que habían como unos 100.000 habitantes, pero no solo con las enfermedades que trajeron los españoles, sino que también con toda la matanza que hubo, diezmaron a la población y quedó sumamente reducida. Entonces, para allá, para 1800 por ahí, habían unos 4.000 personas acá, de los cuales 3.900 eran mestizos y 100 eran colonos. Sigue pasando el tiempo, disputas entre España e Inglaterra por las tierras y demás. Finalmente, después, en el año 1826, si no me equivoco, México había perdido su territorio norte de Texas. Después allí es cuando también habíamos estado todo lo que te estuvimos contando de la historia de Centroamérica, que también se independiza y hacen las provincias y las repúblicas de Centroamérica. México no reconoce a Belice como su territorio, aprovecha Inglaterra a decir que este territorio era de ellos. Guatemala dice que no, que les pertenecía a ellos. Desde aquel entonces la corona británica siempre estuvo acá, o sea, por eso hoy en día acá se habla inglés. Recién en el año 1964 se declara autónomo, se instaura un sistema parlamentario acá como el de Westminster en Inglaterra, y después en el 1971 Ciudad de Belice era para aquel entonces la capital, se traslada a Belmopán. Ahí después se cambia el nombre porque esto era conocido como las Honduras Británicas, y se cambia al nombre que conocemos hoy del país, que es Belice. Y recién en el año 1981 se reconoce a Belice como país-nación, pero al día de hoy sigue perteneciendo a la Commonwealth. Así que por eso Belice es el único país de Centroamérica que se habla inglés como idioma oficial, porque fueron colonia británica. Sin embargo, con el correr de los años también han venido para acá muchas personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, que han emigrado de sus países debido a las situaciones que ya hemos estado contando cuando recorrimos esos países. Y bueno, por eso también se habla tanto el español, digamos, porque hay una comunidad bien grande. Y volvimos al Mar Caribe después de muchos países. Miren, la última vez que habíamos estado en el Caribe fue en Costa Rica. ¡Qué belleza! Estamos pasando por una parte que es
muy angostita. No sé si esto será artificial o si es natural. Vamos a buscar algún lugarcito para pasar nuestros próximos días. Llegamos a Plasencia finalmente. Como contamos en el video anterior, que si aún no lo viste te invitamos a que lo veas, nos hemos encontrado nuevamente con el calor, pero calor, Bueno. calor. Hacen unos 37 grados de sensación térmica, 34 grados de temperatura. Ya anoche no dormimos bien, así que dijimos, vamos a la playa para ver si encontramos algún lugar de poder dormir al lado de la brisa del mar, que siempre contamos que es más fresco, o bien, llegado el caso, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca hasta el momento, que es ir a buscar un hotel para dormir con aire acondicionado por los calores que hacen. Llegamos a Plasencia, no hay muchos lugares al lado de la playa, vimos uno, pero había una casa, además que no se podía estacionar, me parece. Sí, había un cartel que decía no estacionar. Descartada la opción dormir al lado de la playa y hace mucho calor, así que estamos en la búsqueda de algún lugar para pasar la noche, porque realmente nos sentimos muy agotados, muy fatigados. O sea, Vamos a ver dónde pasamos la noche de hoy. miren la pinta de este desayuno. Ya tenemos la jacuneta de fondo. Actualizamos las novedades. Finalmente fuimos a 2 lugares más que habíamos visto en la aplicación. No pudimos parar ahí y buscamos por internet lo más barato que conseguimos. Así buscando sobre a última hora. Con aire acondicionado. Con aire acondicionado principalmente. Wifi, así podíamos trabajar. Y bueno, obviamente que se pudiera estacionar la camioneta en algún lugar seguro. Lo más barato que conseguimos fue $70 la noche. De ahí todos los precios van para arriba. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito, pero bueno, está muy lindo el lugar, solo tiene aire acondicionado en la habitación y dormimos fantástico, pero acá donde estamos estás como al aire libre. Temperatura ambiente. ¿Sabes cuántos grados hacen ahora a las 8 de la mañana? Capaz que hacen 28, 29 grados. Hacen 30 grados con sensación térmica de 35 grados, gente. Es una locura el calor que hace acá. Y con esta vista que hemos tenido durante 24 horas que hemos descansado acá, miren qué lindo que está el lugar. Tiene ahí una cocinita, ahí arriba un altillo con una tele y un sillón. Acá ese es el baño y acá lo mejor de estas 24 horas, el aire acondicionado y una cama para dormir frescos. Nos hizo muy bien una parada acá, así hayan sido 20 horas, haber podido descansar del golpe este de calor. Nos vamos con súper energía para seguir recorriendo. Vamos al centro de Plasencia a mostrarle qué lindo que es el pueblito y las playas del lugar. Estamos pasando frente al aeropuerto de Plasencia, se ve bien pequeño. Me hizo acordar al aeropuerto de cuando estuvimos en Los Roques. Mira, pensé que iba a decir al de Ometepe, que cruzaba ahí la ruta en... bueno, también. No, yo decía por el tamaño al otro. Y acá lo que decía Santi en relación a Isla de Ometepe en Nicaragua es que el aeropuerto pasaba por la ruta y acá, si bien no pasa, fíjense que hay unas barreras que seguramente las deben... sí, ahí vi el cartel, decía que las barreras se cierran cuando está aterrizando un avión. En esta parte no se puede estacionar, dice que nunca, por seguridad. Ahí está la pista y son todos aviones bien pequeños. Hemos dejado la camioneta acá, este era el parqueo que habíamos visto donde se puede dormir. Está bueno porque hay un montón de vehículos cerca de la playa, pero bueno, como les contábamos, por ahí no corría tanta brisa y ahora ya estamos listos para ir a la playa. Mucho protector solar, gorra, hay que protegerse porque el sol está bien fuerte, pero miren esta postal. Espectacular este lugar. Te quiero escuchar tocar el agua. ¡Ay, qué placer! Igual está, mirá, y eso a mí me gusta el agua caliente. Está bien caliente, pero qué lindo, sí, prefiero 1000 veces el agua calentita. Miren el
color, la transparencia del agua, qué hermoso que se ve. No sé si será por época o habrá siempre, pero miren, bueno, hay bastante basura también, pero miren la cantidad de sargazo que hay, que bueno, le quita un poco de belleza a la playa, pero miren qué hermoso lugar. Y nos encontramos con un amiguito. Y acá volvimos como para el pueblo y hay todas callecitas peatonales, todo muy lindo y colorido. Me encanta cómo está hecho este diseño de las callecitas. Es algo que es la primera vez que vemos y es como que te estás metiendo dentro del pueblo, porque también hay como muchos locales, hoteles y demás lugares, hay muchos alojamientos, pero también hay muchos lugares de gente local, así que es como que vas viendo de todo un poco. Recién pasamos por una galería de arte que no se podía sacar fotos, pero no saben los cuadros divinos que vimos. Y algo que nos llamó mucho la atención es que la gran cantidad de las casas están construidas así en altura. Supongo que será por precaución, por si llega a crecer la marea o no sé. Plasencia y todo esto es una península, y cuando veníamos para acá nos encontramos con unas casas impresionantes, muy lindas, muy lujosas, se ven con el mar ahí al lado, muchos complejos, también muchos complejos residenciales, muchas casas en construcción. Lo que estuve leyendo es que en el año 2001 hubo un huracán que azotó muy fuerte a Plasencia y a esta zona. En ese entonces todos los desarrolladores inmobiliarios aprovecharon para invertir en la zona, así que hoy en día está creciendo cada vez más el valor de las propiedades en esta zona. Miren lo que es este, no sé si se llama esto condominio, barrio cerrado, privado. Como que los terrenos están divididos por este lago artificial. Qué locura de lugar. Para mí que los millonarios de Belice viven acá o tienen casas en esta zona, porque se ve muy lindo. Casas enormes enfrente al mar. Tremendo el barrio. Miren, y el mar de este lado. Pero lo que somos esas casas de ahora. De salir, no sé, impensado el número. Parece un barrio de película. Mirá lo que es esa casa. Tremenda. Mira qué es esto. Para el que le interese, hemos visto muchas casas en ventas. Hay muchos cartelitos. Así que pueden buscar y ver los precios de las casas en Belice. Acá está la entrada. Tremenda, ya hay un yate. Y claro, si tenés la casa ahí, tenés que tener un yate. Es más, para mí te deben vender la casa con el yate, el combo completo. ¿Ese de ahí no es una casa o...? Es muy grande. Y acá también hay muchas construcciones. Y acá vamos al ladito del mar. ¡Qué belleza! Y retomamos la ruta por la que nos había llevado a Plasencia, pero ahora, esta vez, nos vamos a volver a desviar hacia la costa para ir a conocer un lugar que se llama Hopkins, que también nos recomendaron mucho. Esperemos tener suerte de encontrar un lugarcito bien cerquita de la playa para esta noche.
Estamos bien cerca. Desde que doblamos son unos 8 kilómetros hacia la playa. Welcome to Hopkins. Si vieron que el cartel tenía el dibujito de la Unión Europea y en los billetes de $50 beliceños está la reina. Así que fíjense que la influencia británica todavía se sigue viendo y teniendo todos los días acá. Vamos a buscar algún lugar para parar. Otra cosa que me llamó la atención acá en Belice es que los carteles de velocidad están... Ah, bueno, este no decía, pero los otros que hemos cruzado en la ruta están en millas. Y si tengo que pensar cuánto es una milla y a qué velocidad estoy yendo, no lo sé. Y los cables están re bajos. Sí. Y miren dónde vamos a dormir. Brisa del mar esta noche no nos va a faltar. Miren qué buen lugar acá abajo las palmeras. Hemos encontrado lugar para la jacuneta. Dejamos la jacuneta estacionada y salimos a caminar por las callecitas de Hopkins. Y no deja de parecerme un país muy raro. Creo que también influenciado por el idioma, que vas caminando y escuchas a todos que hablan inglés, pero es realmente todo muy extraño. Me encanta poder empezar a conocer estas culturas muy diferentes. Me recuerda mucho a cuando estuvimos, no sé, por ejemplo, en San Andrés, que el tipo de construcciones, pero yo creo que va a ser simplemente porque se asemeja a todos los lugares que hemos estado, que están al lado del mar, que es otra la onda, no sé cómo explicarlo, porque de los lugares de playa. Algo que nos llamó la atención acá en Hopkins fue el color del agua. Habíamos visto fotos en internet que se veía un turquesa fabuloso y miren el color que nos encontramos, súper marrón. No sé si será por alguna cuestión puntual de estos momentos. Ya le vamos a preguntar a la gente local, pero nos sorprendió. Hacer una apreciación de los lugares que hemos recorrido de playa a lo largo de todo el viaje. Me da la sensación de que son pueblos muy felices, de que la onda, la vibra, como le quieran llamar, es muy relajada y como que la gente está muy tranquila en todos los pueblos de playa que hemos visto. Yo creo que también el clima afecta mucho, digamos, que haga tanto calor. La gente está toda afuera, entonces está como siempre, no sé, charlando, tomando una cerveza o tomando algo. Y están como muy, o sea, son como muy sociables para mí, porque no están encerrados por el calor que hace. Partiendo de la base que tienen que estar acostumbrados al calor, obvio, porque, digamos, pero los ves alegres, digamos, no es que ves personas como que estén sufriéndola con el calor. Hemos visto muchas personas andando en bici por acá, en carritos de golf. Puntualmente en este lugar lo que vi, muchos niños jugando. Como que se veían muchos chicos en la calle, andando en bici, corriendo, entreteniéndose. No sé, me dio la sensación de ver a niños muy felices. Le vamos a mostrar cómo hemos logrado cenar. Porque, voy a contar, acabo de revisar en el teléfono cuántos grados hacen. Me marca ¿Qué hora es? 10 de la noche, 28 grados, con una sensación térmica de 33, 85% de humedad. Pero en este momento estamos muy bien acá adentro, porque hemos cerrado todo, prendido el aire acondicionado y el ventilador acá. Hace, no sé, media hora que está así y te juro que lo fresquito que está acá, ahora vamos a apagar y vamos a ver cuánto dura. Esta noche lo que sí vamos a hacer es dormir acá abajo, como habíamos hecho en Cartagena, para dormir con el climatizador, porque pese a estar al lado del mar, calor que hace afuera, bueno, como digo, o sea, hacen 33 grados, esperemos que esta noche la pasemos bien. Buen día, jaconeros. Miren lo que es esta postal, el mar calmadito, el ruidito de las olas. Qué hermoso lugar. Anoche la técnica funcionó bastante bien.
cerramos todo, pusimos el aire, cenamos y después apagamos la camioneta, apagamos el aire, dejamos todo cerrado con el climatizador y la verdad que dormimos abajo el climatizador, dormimos dignamente, hemos podido descansar bien, ya estamos listos para volver a la ruta. El próximo paso es llegar a la ciudad de Belice, que estamos a unas 2 horas aproximadamente, porque se viene una gran aventura. Bueno, todo muy lindo con dormir pegado a la playa, pero tuvimos que poner la 4x4 en baja. Nos hicimos una linda enterrada, pero pudimos salir bien. Vamos a arreglarle un poco antes de irnos. Bueno, aprendizaje de la casi enterrada de recién. Me preocupé y eso que nos habíamos estacionado con la 4x4 sin la baja. Cuando quise salir, vi que le costó un poquito y dije, no, vamos a forzar en el embrague, vamos a poner la baja. Y claro, cuando aceleraba, todo se movía. Es posta muy pesado, o sea, salió porque tiene mucha fuerza, pero hay que tener mucho cuidado. Si bien es 4x4, es muy pesado el motorhome, así que meterse así en alguna duna lleno de arena, te diría que no salimos más. Hay que ser consciente de que es una casa, digamos, o sea, más allá de que sea una camioneta, 4x4, todo, pero... Esto lo vimos ayer también, está la ruta y ahí al lado está el dibujito del hombrecito, es todo un pavimentado, pero para ir caminando. Miren todas las distancias en millas, estamos a 65 millas de la ciudad de Belice, que son unos 100 kilómetros aproximadamente. Y miren acá también los carteles de velocidad 30 y para camiones y colectivos 20, está también todo en millas por hora. Hi, how are you? I'm good, tell me. I think that you are stopping me. Yeah, I'm stopping you. Ah, okay. Yeah, so what's up? Where you going? We are going to Belice City, Where you come from? Where you coming from? Argentina. Argentina. You have the insurance? Yeah. Long drive, what part of Argentina? Yeah, we are traveling since 4 years. Is this okay? Okay. I know what it. Sorry? The stuff is in there. Ah, okay. When police stop you, they will see that, right? Okay. Okay. Thank you. Bueno, nos paró la policía. Primer control de policía acá en Belice. Y primer control en inglés de No, y teníamos puesto esto, no lo teníamos pegado en el vidrio, estaba puesto acá. Entonces nos pidió el seguro. Que eso es del seguro, digamos. Y le dimos esto y entonces le sacó y lo pegó ahí. Esto nos sorprendió muchísimo. Estamos entrando a Ciudad de Belice y la calle va pasando al lado del cementerio. La primera vez que vemos algo así. Ya estamos en pleno centro de Ciudad de Belice, es la ciudad más grande del país, con 60.000 habitantes aproximadamente. Y antes fue la primera capital del país, pero como sufrió tantos huracanes que la devastaron, por eso que en el año 1979 se traslada a Belmopán, la capital. En estos momentos estamos buscando un estacionamiento para dejar la camioneta y prepararnos para la próxima aventura que se viene. Cuando habíamos estado buscando en internet y planificando todo nuestro viaje por Belice y además conversando acá con las personas locales que hemos conocido en el país, todos nos decían que tuviéramos muchísimo cuidado con Ciudad de Belice porque, como pasa en todos lados, ciudad grande, hay más peligros y demás. Así que veníamos ahí con una cosita y estamos buscando un lugar seguro para poder dejar la camioneta, pero la verdad es que, no sé, vinimos a un punto que está marcado en Overlander, que es el estacionamiento del Hotel Radisson, pero como que de aspecto no te genera mucha tranquilidad
pero bueno, todos los comentarios son positivos de muchas personas que han dejado sus vehículos acá. Así que ahí fue Santi a consultar y ya actualizamos novedades. Bueno, no se puede estacionar acá porque hay como un congreso, una cosa así, una palabra media rara me dijo, porque ninguno hablaba español. Así que no se puede estacionar, pero me dijo, si se están yendo a San Pedro, déjenlo como en el parking del taxi boat. Y le pregunté, ¿es seguro? Y me dijo, sí, déjenlo ahí tranquilo. Bueno, vamos a entrar a a preguntar. We want to go to San Pedro, Yeah. so we need to leave the car. All right. Is safe to leave it here? Of course. Absolutely. Yeah. Okay. How long we staying? 4 nights. 4 nights. Yeah. We're going 25 a night. It's gonna be 100 for the night for 4 nights. I like your chop. Well, it doesn't matter, right? The whole compound is secure, Okay. right? We have a guard here 24 hours. We have cameras around the compound. You go and park up, then you come back, come see me. Okay. You have the money on you right now? The money? Okay, yeah. One time. Y finalmente dejamos acá la camioneta, así que nos vemos en un próximo episodio para contarles y mostrarles uno de los lugares más famosos acá en Belice, que es San Pedro, el famoso lugar de la canción de Madonna, La Isla Bonita. Así que allá vamos. En el próximo episodio te lo contamos. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores.